Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda la comunidad católica y misionera Fuentes de Misericordia de la Renovación Carismática. Como todos los días, 8 de la mañana, nos reunimos en sala virtual para discernir la palabra de el Señor, para saber lo que Él nos quiere comunicar, nos quiere enseñar, nos quiere amar. Nuestro guía espiritual es Norman Munevar Manrique. Les recordamos que nosotros somos un grupo 100% misionero. Esto que estamos haciendo es misionar, fuera de la misión que hacen mis hermanos cuando salen fuera de la ciudad a extender la palabra del Señor. Entonces nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos las gracias, querido Dios, por este maravilloso día que nos has regalado. Otra oportunidad para agradecer tu amor, para alabarte, para bendecirte. Con alegría nos encontramos contigo. Eso no quiere decir que tú no estés a todas horas con nosotros, mi Señor, sino cuando tenemos el propósito de reunirnos, de hermanarnos en ti, Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre, del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo lo debemos decir, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria del bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar y dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Entonces, nos disponemos con nuestra lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, lo soltaron sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Amén. Entonces, Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban camino al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Nos tomamos en este momento unos segundos para reflexionar, para hacer vida la palabra del amado. Que sea hoy nuestro alimento. Muy bien, mis hermanitos. Voy a compartirles en este momento un pedacito de lo que el Espíritu Santo me habla a mí. En la primera lectura encontramos la sorpresa de los sumos sacerdotes, de los escribas, al ver la propiedad con la que predicaban Pedro y Juan, cuando ellos pues eran hombres del pueblo, hombres, mm, dice la escritura, insinúa que eran casi ignorantes, pero habiendo compartido con nuestro Señor Jesucristo y después de, bueno, todos los impases que tuvieron vísperas de la muerte de nuestro Señor, eh, como que no les daban mucho a los compañeros de nuestro Señor Jesucristo, no les daban mucha credibilidad.
pero en este momento cuando ellos estaban ahí en el Sanedrín, estaban acompañados pues por el paralítico, no los podían refutar, no los podían avergonzar, entonces, ¿qué les tocaba? O sea, hicieron ellos su componenda, digamos, a escondidas, exigiéndoles que se salieran, pero no pudieron hacerlo escarnio público, digámoslo así. Entonces, los apóstoles con mucha sabiduría le responden que si es justo obedecerles a ellos u obedecer al Señor. Este es como la fuerza que reciben ellos pues como nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no? Por eso nosotros tenemos nuestras comunidades, tenemos nuestro guía. De pronto uno puede estar enamorado del Señor, pero no saber cómo hablar. Esa es la misión de nuestro Norman, ¿no? Enseñarnos a discernir para poder así transmitir la palabra del Señor, para, pues, a fin de cuentas, la misión siempre es traer más, más hijos del Señor a los pies del amado Jesús. En el Salmo encontramos la invitación a agradecer al Señor que Él no se mide en misericordia, Él no tacañea de ninguna manera, Él solo necesita nuestra disposición y cuando le creemos, la vida fluye mejor, la vida nos sonríe. En el Santo Evangelio, pues es lo mismo, es la invitación a creerle a ese Jesús vivo, resucitado, que resucitó para quedarse, que no nos dé miedo, no, no le huyamos. Igual el diario vivir es una constante, eh, a veces piedritas en el camino, pero no por eso nosotros debemos fallecer. En ese momento al Señor no le creían cuando lo tuvieron presente físicamente. Nosotros no lo tenemos físicamente, pero tenerlo en el corazón es mucho mejor. Hay que creerle cuando nosotros de verdad nos entregamos a no solo a escucharlo, no solo a seguirlo, sino a creerle. Es una maravilla. Yo siempre digo con mis compañeras de comunidad, por lo menos hablando por mí, yo no llego ni a gateadora, pero pues algún día con alegría, con esperanza, no sé con qué término darle, yo espero ser tan grande como mis hermanos. Pero yo sé que aunque yo sea una pulguita, mi Señor Jesús no me rechaza, que cuando yo acudo a Él con vencimiento, Él me da sus muestras de amor, sin estar, bueno, sin estar pidiendo signos, pero con signos es que el Señor nos habla. A veces uno pide cosas como que no se las cree mucho y la sorpresa cuando el Señor nos escucha, nos concede, es, es una maravilla. Entonces, bueno, quiero darle paso a mis hermanos para que todos participemos. Entonces, bienvenidos. ¿Quién dijo yo? Yo, Dorita. Nancy, buenos días. Adelante, amor.
Buenos días, Dorita. Dios la bendiga y Dios nos bendice enormemente. Rosita, perdón, es que estoy viendo es la Eh, manita de Rosita, porque yo aquí no veo las manitas, pero bueno, ah, bienvenida Rosita, gracias. bueno, eh, Gracias. pues yo veía y empiezo, pues yo creo que por el Evangelio. Jesús les echó en cara la incredulidad, como decías tú, Dorita, esa incredulidad y esa dureza de corazón. La verdad es que nosotros somos esos incrédulos, somos esos, y me incluyo yo por lo mismo, porque es de verdad, como ese, a veces Norma nos dice, es de creerle de verdad al Señor. No es de que, ¿será que el Señor sí me escucha? ¿Será que el Señor sí me tal cosa? Y mire los primeros, en las mujeres y en los dos que iban para de camino a esto, y volvieron y ellos contaron las dos veces y ninguno les creía hasta que hasta que él se apareció a los 11 y por eso les echó en cara. A veces nosotros también somos así. Bueno, yo me incluyo porque yo soy una de las que hay veces yo digo, ay, es que yo soy como Santo Tomás, hasta no creer, hasta no ver, no creer. Y entonces el Señor me estaba como, oiga, sí, cuestionando eso porque pues uno a veces es muy desconfiado, la verdad, sí. Entonces el Señor hoy nos está diciendo que la única persona que de verdad tenemos que confiar es en el Señor. No hay nadie más que uno pueda confiar y ir a hacer así como mandó que fueran y dijeran lo que ellos habían visto, lo que ellos habían hecho en el nombre del Señor, hacer todo lo del Señor. Entonces, de no tener miedo. Vemos en la primera lectura a Pedro y a Juan, ya estaban empoderados y ya igual no sentían miedo. Esa incredulidad del Evangelio, ellos vemos ahí en los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, ya no, ellos ya sanaban, ya curaban, ya hablaban del resucitado. Eso de haberse, yo pienso que de haberse aparecido ante ellos les dio esa confianza, les dio como esa seguridad y ahí sí como el cuento el Espíritu Santo era el que hacía la obra con ellos ante todo el pueblo que tenían enfrente y estaban en la misma situación de cuando Jesús lo llamaban, que no querían que hablaran, no querían que curaran, no querían que proclamaran la palabra de Dios. Entonces ellos ya no tenían miedo, no les importaba morir o lo que sea por el Señor, ya no tenían ese miedo ni esa incredulidad, estaban empoderados de eso y eso nos invita a que nosotros seamos lo mismo, que no tengamos miedo si hacemos todo lo que es del Señor. En el Salmo vemos que el Señor, vemos que el Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación y es la verdad. De que los hombres ni las personas ni nada son los que nos van a salvar. ¿Quién? El Señor. Que entonces hagamos todo el trabajo, la tarea que el Señor nos ponga, siempre que Él no nos va a dejar solos, que no importa lo que pase, lo que nos vayan a criticar, o lo que vaya a suceder, siempre y cuando estemos y le creamos al Señor de verdad, que no estemos dudando, porque así como se empoderaron Juan y Pedro, igual él dijo, vayan a todo el mundo y cuéntele. Entonces es diario, no es de ir a, pues sí, pero a todo el mundo porque no podemos, porque somos muchísimos, pero sí podemos en lo que tenemos en nuestro alrededor, en nuestra familia, que no es fácil, y lo digo por mí. Yo ahora que cuido a mi mamá, esto es más cerca a mis hermanos, pero es duro, es muy difícil, pero hay uno que otro que entonces como que escucha y después dice tal cosa y baja la guardia, pero no es, y así en el trabajo, con los que uno se encuentre, de verdad hay que hacer la tarea y eso es lo que pues, no, vuelvo y digo, no es fácil, pero sí, no imposible y el Señor es el que hace la obra. Uno o sea,
dice y le pues hace ver y el ejemplo de la vida de uno, muchas cosas de lo que el Señor ha hecho en la obra en uno es el ejemplo como Norma nos ha dicho. A veces da más el ejemplo que lo que uno pueda decirles, sino decirles como la enseñanza anoche, de hacerles que vaya, haga el rosario, que vaya a misa, porque mucha gente dice, sí, voy a ver si el domingo voy, pero que vaya a ver si sí fue o no fue, o vaya a ver si sí oro en la noche y sí, no, yo no. Entonces es de hacerles caer en cuenta que, que el amor del Señor es más grande que las mismas equivocaciones que hacen las personas y que si no cuenta uno con el Señor, no hay nadie en la tierra ni en el cielo que pueda uno contar con nadie, solo con el Señor. Entonces, ese era mi compartir. Gracias, Dorita. Muchísimas gracias Con- a su merced, Rosita, Dios la bendiga. Adelante, María Nancy. Buenos días. Veo aquí como San Marcos en una frase, en un parrafito, sintetizó lo de estos días del Evangelio. Nos recuerda que sí, que a pesar de que habían personas, que el Señor llegó y se apareció a los suyos en primera instancia, que a pesar de que ellos lo decían, igual seguían incrédulos, incluso aquellos que caminaron con el Señor. Y eso me lleva también un poquito a lo que decía también Rosita ahorita, que hemos caminado con el Señor, algunos llevamos más años, otros menos años, otros meses. Bueno, el tiempo, aquí el tiempo no es relevante y aún no le creemos, no le creemos. Creemos en Él, pero recordamos, como lo dijiste tú al principio, aún no le creemos y mucho menos lo imitamos en muchas cosas que Él espera que nosotros hagamos, porque todo lo que Él nos pide que hagamos, Él ya lo hizo antes, incluso ese dolor y esa morir a Él mismo, el pasar por sufrimientos, por tantas cosas y morir a Él mismo para vivir y resucitar y gozar de la vida y llenarnos de ese espíritu. Y nos cuesta, nos cuesta. Sin embargo, Él nos tiene paciencia, sigue confiando en nosotros, nos espera, nos sigue enviando, porque aún nos sigue enviando. Ese ir al mundo entero y proclamar el Evangelio por toda la creación es para todos nosotros. Nos sigue enviando y nosotros decimos que le alabamos, le pedimos, porque sabemos que Él es el Todopoderoso y que lo que Él lo haga, el resto será puro pasajero. Le damos gracias, incluso como dice el Salmo, pero no, seguimos sin creerle y sin imitarlo y sin obedecerlo, porque no vamos al mundo entero a proclamar el Evangelio. Y como dice el Salmo, que es un salmo de agradecimiento, en un momento habla de castigo, pero quiero recordar aquí que nunca sobra recordar que el Señor no nos castiga. De pronto en el Antiguo Testamento se hablaba por momentos de castigo, pero Él no lo castiga. Y siempre, por el contrario, siempre está con nosotros, siempre nos acompaña, aún en esos momentos de sufrimiento. Que la mejor manera de agradecerle a Él, de darle las gracias, aparte del testimonio, como decía ahorita Rosita, es ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Es obedecerle, ir y proclamar su mensaje. Dejarnos llenar e impregnar de ese Espíritu Santo que quiere que habite en nosotros y que lo dejemos mover en nosotros, porque Él puede habitar en nosotros, pero si no lo dejamos actuar en nosotros, grave. Y podremos lograr lo que lograron Pedro, Juan en este caso y todos los apóstoles, los 12, porque ya estaba Matías, lograron y mucho más, porque es que el Señor, y como lo resaltaron aquí los ancianos y escribas, no elige a letrados, no elige a formados, no elige a titulados, acreditados. Él nos elige a nosotros, a mí, a ti, a todos los que estamos aquí. Él no elige a formados, Él forma a los elegidos. Él nos puede utilizar a todos, o sea que aquellos que decimos, porque yo también a veces lo digo,
que yo no soy capaz, que yo no puedo, que yo no estoy preparada, que yo no sé, que espere que me forme un poquitico más. No, es que el Señor me está diciendo, no, yo no necesito todo esto, necesito solo disposición. Los que nos consideramos tan marianos, amamos a la Virgen María, pero tampoco nos lanzamos. Entonces necesita una disposición así como la de estos apóstoles, la de María, con ese sí radical y definitivo, con ese amor. Es que si nosotros nos pusiéramos a estudiar de verdad todo el contexto en el momento en que a María le dijeron que iba a ser la madre de Dios y ella ya Dios y todo estaba en contra de ella. Todo estaba en contra de ella, pero ya no le importó. Ella Dios sí, sí radical y que se haga como Dios quiera y que yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Yo creo que esa es la devoción, la principal devoción a María, hacer lo que ella hizo, sin arandelas, sin miedo, sin pegarnos a santas seguridades humanas que el trabajo, que incluso la salud. O sea, no estoy diciendo que descuidemos nuestra salud, no, pero que no sea una arandela que nos impida cumplir esto, así como lo cumplieron ellos y todos ellos. Pero recordando que esta lectura de los Hechos de los Apóstoles fue después de Pentecostés también. Entonces, dejar, porque es que con nuestras fuerzas y nuestros méritos no lo vamos a lograr. Con nuestra orden y con nuestra psicorrigidez no lo vamos a lograr. Con la acción del Espíritu Santo en nosotros. Sí, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Leer, formarnos, prepararnos, orar. Pero eso no vale de nada si no dejamos que sea el Espíritu Santo obrando en nosotros. No es a la manera nuestra, es a la manera del Señor. Eso es lo que tenía para compartir. Muchas gracias. A su merced, Nancita, muchas gracias. Celina, buenos días, adelante. Gracias, Dorita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, yo encuentro que las lecturas de hoy nos dejan como reflexión ese proceso de transformación que el Señor hizo en sus apóstoles, hizo y considero también apóstol a María Magdalena, porque estuvo en un proceso de conversión durante la vida del Señor, durante su presencia acá en la tierra. Y hoy nos transmite la reflexión del libro de los apóstoles, cómo el Señor se apodera, por decirlo así, de la mente y del corazón de aquellos que le han servido, pero que también han recibido ese proceso de conversión. Pedro le da al Señor su corazón, porque reconoció en él la negación, conoció en él aquello que el Señor le había dicho que sufriría. Pedro, adolorido, él también sintió ese proceso de transformación y fue convincente, fue preparándose. Y a nosotros también nos pasa lo mismo. Nosotros no cambiamos de la noche a la mañana, ni por arte de magia. Nosotros también llevamos procesos en los cuales tomamos tiempo, unos más que otros. Pero aquí el Señor, cuando reconoce en cada corazón ese cambio, esa transformación, el Señor nos llena de gracias, de virtudes, de bendiciones, no solamente para nosotros como servidores, también para nuestras familias, para aquellos que llevamos a nuestros lados. Y lo bueno que el Señor nos permite es que nosotros hablamos en el nombre de Él, que sus palabras son las que provienen de su Santo Espíritu, porque el Señor nos dijo, preparémonos, porque el Señor nos va a llevar, nos va a dar ese espíritu de Pentecostés para que nosotros vivamos y fortalezcamos la presencia del Señor en nosotros mismos. Entonces, todo esto es proceso de conversión. Asimismo, lo vemos a través del Evangelio de San Marcos. San Marcos aquí lo ha dicho.
a María Magdalena. María Magdalena sufrió también ese proceso. Ella nos llegó de la noche a la mañana a recibir al Señor. María Magdalena también vivió ese proceso de transformación, se convirtió y fue la primera que vio al Señor, que lo tocó su manto, es decir, supo que el Señor y lo reconoció vivo. Lamentablemente, la mentalidad humana nunca cree en esos prodigios, siempre lo ponen como en duda. Y eso le aconteció posiblemente a sus propios compañeros. Pero aún así, en otro texto, en otro evangelio, vemos que Juan y Pedro salen corriendo a ese encuentro de lo que les decía María Magdalena. Ellos también estaban en ese proceso de cambio y el Señor les da como le presenta a sus mensajeros para que ellos vayan aclarando sus dudas. El Señor resucitó y no está aquí. Créanle, avísenle a sus hermanos, compártanlo. Y cada día el Señor nos está mostrando cómo su presencia se hace vital en medio de nosotros. A veces cuando entendemos y somos conscientes de ello, lo reconocemos y miramos y admiramos. Ay, Señor, ¿cómo es tu grandeza? ¿Cómo te ha manifestado, Señor? Y a eso nos invita, a que en este tiempo de las octavas de Pascua vayamos reconociendo al Señor. Preparémonos de la mejor manera, porque así nos lo dice el salmista. Démosle gracias al Señor siempre, porque sabemos que el Señor nos escucha, porque sabemos que a pesar de nuestros errores, el Señor no nos mira ni nos desprecia. Por el contrario, tiene compasión, admira esa transformación que nosotros hemos hecho para abrirle el corazón al Señor. Entonces nuestra reflexión es, transformémonos y dejémonos guiar por la luz del Espíritu del Señor. Amén. Gracias, Dorita. Amén, Selina, muchas gracias a su merced. Mi Ruqueta, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Dorita, y muy buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, en el Evangelio, el Señor, pues mi discernimiento aquí dice que tenemos que, para poder tener nosotros conocer a ese Cristo, es por la fe, ¿no? Y sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, podemos nosotros creer en ese Hijo de Dios, creer en Jesucristo, creer que hay un Dios, que hay un Padre que nos ama, que es misericordioso. Pero a veces no basta eso, porque cuántas veces nosotros podemos ser muy religiosos y estar siempre en la iglesia, estar en comunidad. Pasa también que podemos durar mucho tiempo en una comunidad y nos están hablando, nos están llenando de conocimiento, pero en realidad nosotros, ¿cómo podemos creer? No solo ustedes lo han dicho, creemos en Jesucristo, pero creerle es diferente. Creerle es cuando nosotros de verdad tenemos ese encuentro personal, como lo dice aquí el Evangelio. Después de que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día, bueno, se le apareció a María Magdalena. Después ya todo esto lo conocemos nosotros, después de estar llorando esa muerte del Señor, pero sabemos que Él en las Escrituras estaba, resucitaría al tercer día, pero cuando ya nosotros, como María Magdalena, como estos dos caminantes de Emaús, que nosotros sabemos que estos dos discípulos, tienen ese encuentro personal con el Señor, ahora también se les aparece a los 11. Sí, el Señor les reprendió la falta de fe y su terquedad, porque a veces, como lo estaba diciendo al principio, pueden hablarnos, pueden decirnos, pero a veces nosotros, si no tenemos ese encuentro personal con el Señor, no le creemos al Señor. Y
Y cuando nosotros tenemos ese encuentro como lo hicieron ellos, ese encuentro personal con el Señor, ahí es cuando nosotros reconocemos y le creemos al Señor. De ninguna otra forma nosotros podemos decir que estamos capacitados, porque aquí el Señor, como a nosotros en comunidad, en iglesia, el Señor nos también es como fueron llamados y capacitados, porque el Señor los capacitó en ese ministerio de su vida, les enseñó igual a nosotros. También hay una persona que en la iglesia, en la comunidad, hablamos aquí de nuestro Padre Espiritual Norman, si alguien que sin alguien que nos presente y nos enseñe el Evangelio, no podemos tener la oportunidad de conocer la buena noticia. Que es, este mensaje es por el oír de la palabra, nosotros podemos tener esa fe y la salvación. Si no conocemos, ¿cómo nosotros podemos tener fe en alguien si no lo conocemos? ¿Cómo podemos tener la salvación si no lo conocemos? Por eso es la responsabilidad que tenemos nosotros en comunidad de tener ese encuentro personal con el Señor para nosotros que lo conocemos, que poderlo darlo a conocer. ¿Cómo podemos nosotros hablarle a otra persona si no conocemos, si no sabemos de lo que estamos hablando, ni en qué creemos? Hay una frase de Pablo que no la puedo completa, pero sí dice, pueden conocer y creer en aquel de quien no han oído y a quién enviarán y enviarán a alguien que les predique para que crean. Si nosotros no lo conocemos, ¿cómo podemos anunciarlo? Hoy en este momento, en este evangelio donde el Señor nos envía a los apóstoles, que estamos viviendo este Pentecostés y que sabemos que por medio, ustedes lo han dicho, la mamita María, todos, esperando este recibimiento del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que es el que puede darnos, que nos da el poder, que nos enseña, que nos está aquí y que nosotros podemos tener esa certeza. ¿Cómo podemos tener certeza si no confiamos en un Jesús que ha resucitado y que ha venido a nuestro encuentro y que nosotros hemos tenido, lo hemos palpado, lo hemos experienciado y lo vivimos de ninguna otra manera? Solamente teniendo ese encuentro personal con el Señor. Y ahora la responsabilidad es no solamente para estos 11, sino para todos los bautizados. Nosotros sabemos que todos los bautizados hemos recibido ser profetas, ser misioneros, ser todo nosotros con el bautismo. No solamente lo dejamos al clero, lo dejamos, entonces la responsabilidad solamente de la iglesia ya, que todos somos iglesia, pero allá al sacerdote le dejamos allá toda la responsabilidad. No, la responsabilidad es para cada uno de nosotros. Y si hemos sido llamados, si hemos sido capacitados, pues esto es el llamado que el Señor nos envía a llevar la buena noticia. Predicar es la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa buena noticia? Predicar que sí, el Señor se ha resucitado, que está vivo entre nosotros, que Él es el Rey y hacerlo Rey de nuestra vida. Y también aquí dice que Jesús subió al cielo y que fue levantado, y la verdad, como lo dice también la palabra mucho más adelante, o lo dice, Galileos, que hacen ahí mirando al cielo? Hoy nos está diciendo lo mismo. Vayan con alegría, lo que han recibido, denlo. Lo que hemos recibido nosotros en nuestra comunidad, lo que nos ha enseñado nuestro Padre Espiritual, vaya y llévenlo. Ustedes lo han dicho también aquí en estas lecturas. Y confiados en que el Señor está con nosotros, Él también, confiamos en las promesas del Señor. Si Él nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo y que nos da ese poder de lo alto, pues vayamos nosotros también con alegría. Vayamos nosotros y llevemos la buena nueva, que es a lo que el Señor nos envía hoy. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Normitan, por favor, le damos la palabra. Gracias, Rosita. Gracias, Dorita. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. ¿Qué me llamó la atención del Evangelio de hoy, de la liturgia de hoy? Que
que se apareció primero a María Magdalena. Se apareció en una sociedad machista como en la que nosotros normalmente vivimos. eh, Se dice que la mujer es más comunicativa que el hombre. Eh, y yo sí creo que la mujer sea más comunicativa, porque el hombre es más chismoso. Eh, el hombre tiene más capacidad de inventar, la mujer es más sincera. Entonces, me gusta la idea de que el Señor se le haya aparecido primero a María Magdalena, una mujer que en vida, digámoslo de esta manera, en vida de Jesús, en vida humana de Jesús, había experimentado el poder de Dios, había experimentado en carne propia. Miren ustedes que Pedro, no sé, Pedro en ninguna parte dice que experimentó en carne propia el poder de Jesús. Vio la sanación de su suegra, vio la multiplicación de los panes y los peces, vio la conversión del agua en vino, pero en carne propia, eh, Pedro no había experimentado el poder de Jesús. Esta mujer había sido liberada de 7 demonios. Esta mujer sabía lo que significaba ser pecador, lo que significaba sentirse sucio, haber tocado fondo. Esta mujer sabía lo que significaba pues, haber sido de mundo. Por lo tanto, ella también sabía lo que significaba ser perdonada, ser misericordiada. Entonces me parece un premio espectacular, un premio maravilloso a una mujer que en vida carnal de Jesús experimentó al Señor, ahora sea la primera en tener la experiencia del resucitado. Eso por un lado. Por otro lado, me llama la atención porque ella fue la primera que fue a buscarlo. O sea, ella tenía hambre de Jesús, hambre de Dios. Ella amaba de corazón al maestro y estaba dispuesta a servirle hasta después de muerto. Hasta después de muerto estaba dispuesta a servirle. Ayer les hablaba yo de la fidelidad. Qué problema tan tenaz encontrar en este mundo gente fiel, por ejemplo, fiel a la amistad. Y no me estoy refiriendo a ese estilo traqueto de ser fieles, ¿no? Porque es que hay diferencia entre el estilo cristiano y el estilo traqueto. En el estilo cristiano es por amor a la persona que se le acompaña, que se le asiste, que se le es fiel. En el estilo traqueto, como alguien decía, con los míos, con razón o sin razón. Ese es el estilo traqueto. Entonces, en el estilo traqueto, yo estoy con una persona, no solamente en las buenas y en las malas, sino que estoy con esa persona porque es mi aliado, y si si está haciendo algo malo, pues estoy con él en lo malo. Y si está traqueteando y si está matando, pues igual estoy con él en lo malo, porque ese es el estilo de fidelidad del traqueto. En la vida cristiana no necesariamente es así. La fidelidad es un acto de amor por la salvación del otro, por el bienestar del otro, por el bienestar de la iglesia, por la salvación de la iglesia, por la salvación del mundo. Entonces, esta mujer no está siendo fiel con Jesús porque él esté con ella y aprobándole su vida de mundo y su vida de pecado, sino porque ella sabe que Él es la fuente del amor y de la misericordia, porque Él lo que quiere para ella siempre será bueno. Entonces es bonito, es maravilloso que hoy el Señor se le revele y se le manifieste a una mujer
a la primera que se le manifieste sea una mujer y me parece bonito por eso, porque yo creo que lo que el Señor está promoviendo en este caso es esa fidelidad. Esa fidelidad que se evidencia, claro, con Pedro en la primera, sí, en la primera lectura. Cuando, como les decía ayer, les dijo a los maestros y al Sanedrín y a todos los jefes del pueblo, ancianos y escribas. Yo leo eso, ancianos, escribas, jefes del pueblo, y da vergüenza, da vergüenza. Da vergüenza que a los que uno cree que deberían de estar iluminados, da vergüenza que a los que uno cree que se han formado, que se han preparado, que se han capacitado, que tienen experiencia, que han vivido, que han sufrido y que han pasado muchas cosas y que les permite tener madurez intelectual, madurez psicológica, madurez emocional. Uno se encuentra aquí que son totalmente lo contrario. Recuerdo cuando Jesús precisamente le llevaron a la mujer que había sido encontrada en adulterio y, y estos mismos señores se la llevaron para que Jesús la acusara. Recuerden ustedes que Satanás es el acusador. Entonces, cuando Jesús les dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y estos mismos ancianos, estos mismos escribas y jefes, ya casi en edad de hogar geriátrico, son los primeros que se tienen que retirar, porque saben que son los que están más cargados de pecado. Ellos deberían ser los que primero deberían de haber reconocido la resurrección de Jesús por la inmensidad de sus pecados, por el tamaño de sus pecados, por la carga de sus pecados. Entonces, sopesando las dos lecturas, la primera lectura y el Evangelio, una mujer que había sido pecadora avergüenza en la liturgia de hoy a esos maestros, jefes, ancianos, escribas, los avergüenza. Voy a decirlo de esta manera, como una mujer sencilla, como una mujer a lo mejor de campo, como una mujer sin estudios, sin formación, sin mucho intelecto, puede reconocer y puede tener una experiencia y puede ser privilegiada en una experiencia con un Jesús resucitado. Y estos mandamases no lo pueden reconocer. No les es posible reconocerlo. Entonces es bien complicado, es bien difícil para el mundo de hoy, para la sociedad de hoy, para los intelectuales de hoy, para los mandamases de hoy. Si no se bajan del cogollito que llamamos nosotros, si estos jefes, ancianos, maestros no se bajan, no van a poder tener un encuentro con el resucitado. Si nosotros no nos bajamos, va a ser muy difícil que tengamos un encuentro con el resucitado. Por otro lado, sigo pensando, como lo he venido enseñando esta semana en la comunidad, en los grupos de oración, que el aspecto de la revelación es fundamental para la vida cristiana. Porque es que la revelación no es algo que uno adquiera, compre, pague, nada. La revelación es un don de Dios. La revelación es una manifestación gratuita de Dios. Dios que se nos revela, Dios que se nos deja ver, Dios que se nos deja tocar, Dios que nos permite eso. Y pienso que al pueblo cristiano adolece mucho de esa revelación. Que el pueblo cristiano necesita una verdadera revelación de Dios. Y yo le he estado pidiendo toda esta semana al Señor eso.
no porque no la hayamos tenido, sino porque necesitamos que esa revelación se renueve. Y qué bonito que le dijéramos a Papá Dios en esta preparación para Pentecostés, que por la gracia de su Santo Espíritu, que es amor puro, se nos revele, se nos manifieste. Esa revelación no es para todo el mundo. Yo diría que es para los que tienen hambre y sed. Recuerdo Juan 7:37 al 39, si no estoy mal. El que tenga sed, que venga a mí y beba, y del corazón del que cree brotarán torrentes de agua viva. El que quiera, el que tenga hambre, el que tenga sed. Esta mujer madrugó el día primero de la semana, el domingo. Madrugó, se fue temprano. A lo mejor no había amanecido todavía, no había aclarado el día. Esta mujer tenía hambre y sed de Dios, hambre y sed de Jesús. Y no dudó, no dudó. Apenas terminó el mandato de guardar el sábado, apenas terminó la ley de que no se podía hacer nada el sábado, corrió a la tumba de Jesús. ¿Será que nosotros tenemos esa misma sed? ¿Será que nosotros tenemos esa misma hambre de Dios? ¿Será que nosotros tenemos ese mismo anhelo? La iglesia de hoy tendrá ese mismo anhelo, o al contrario, tenemos ese anhelo de milagros, de sanaciones, de liberaciones, de que el Señor me haga, me dé, me esto, me aquello, me lo otro. ¿Será que tenemos hambre de Jesús? Me pregunto yo, tan mal estamos que lo único que absorbe nuestro corazón son nuestras propias necesidades. Tan mal estamos que no nos da la posibilidad de tener ese anhelo de Él como Dios, como Señor, como persona, y no de sus dones, no de sus gracias. Chévere que la iglesia, nuestra iglesia, toda la iglesia, todo el pueblo cristiano, todo el pueblo católico, hoy en día pensara y dijera, es que voy a buscar al Señor, es porque lo necesito, es a Él, no necesito que las cosas de Él, no necesito que me haga, que me dé, yo necesito es que el Señor, yo necesito verlo, necesito tocarlo, necesito compartir con, y no porque no crea en Él, como lo decía ahorita, no porque no crea en Él, todo lo contrario, creo tanto en Él que anhelo verlo. San Pablo decía que él anhelaba ir al cielo, pero que se tenía que quedar acá pues por seguir sirviendo a la unidad, a la iglesia, a sus hermanos, pero que él anhelaba ir al cielo. Y qué rico que de alguna manera a todos nos diera ese anhelo. El anhelo, bueno, y yo le digo, Señor, tal vez no anhelamos ir al cielo, pero anhelamos que tú te vengas para acá, que te dejes ver, que compartas con nosotros, que nos dé la oportunidad que le diste a Magdalena, que le diste a más de 500 personas. Danos ese regalo, Señor, el regalo de poder compartir contigo un ratico, de poder estar contigo un ratico, el regalo de poder disfrutar de ti un poquito, no de tus cosas. Si nos quieres dar lo demás por añadidura, bueno, no hay problema, pero queremos te queremos a ti, no tus cosas. Entonces, creo que la contraposición total, ¿no? Me parece que hoy, como yo les he compartido en otros momentos, hoy la palabra, la liturgia nos trae un contraste. El contraste de una mujer que anhela encontrarse con Dios y por eso se le revela. Y el contraste de unos eruditos, de unos tecnólogos, de unos sabios, de unos letrados, de unos profesionales de la religión, que por no tener su corazón abierto y dispuesto, no pueden tener un encuentro con el Señor, aunque estén trabajando dentro de la religión. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hermanitos. Papito Dios, te damos infinitas gracias, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti la gloria, amado Jesús. Te pedimos hoy, Señor, que sigas dándonos la fuerza de tu Santo Espíritu y que nos ayude a tener, que sea solamente la fuerza de tu Espíritu que nos ayude a tener hambre y sed de ti, Señor, y que en verdad podamos experienciarte, que podamos vivirte, Señor,
vivir esa resurrección, vivir, Señor, contigo, que podamos nosotros, que en nuestras vidas nosotros podamos encarnarte y de verdad vivir ese Jesús resucitado, dando testimonio de ti, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé la certeza, Señor, y que nos quite los miedos para que la obra tuya, Señor, a la cual hemos sido llamados y enviados, Señor, se siga extendiendo, Señor, con nuestro amor, con nuestro testimonio, con la alegría, con el gozo. Que a ejemplo de Mamita María nosotros también podamos, como misioneros que somos en esta comunidad, como Mamita María, con ese sí, y sobre todo con ese Jesús encarnado en su vientre y en su corazón, podamos nosotros salir a llevar la buena noticia, a lo cual el Señor hoy nos invita. Que esa responsabilidad sea para cada uno de nosotros, que la recibamos con alegría y gozo, Señor, y que es con la certeza de que tú, Señor, siempre estás con nosotros, siempre, Señor. Creemos en la promesa que tú nos dices, que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que asumamos, aprendamos, practiquemos la fidelidad al estilo de Jesús. Amén. amén. Para ¿Quién que más? con poder del Espíritu Santo seamos firmes y tengamos esa fortaleza que Mamita María tuvo para ser esa gran discípula. Amén. Amén. ¿Quién más? Con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a siempre hacer la voluntad de Dios y que le creamos siempre al Señor, que siempre estemos, que Él siempre nos habla a diario, que podamos abrir este corazón y esa mente para escuchar lo que Él nos tenga que decir. Amén. Amén. ¿Quién más? Para que con ayuda del Espíritu Santo seamos fieles al amor de Dios. Amén. Para que con la presencia de Jesús vivo y resucitado fortalezcamos nuestro corazón, fortalezcamos cada uno de nuestras vidas y hagamos de ello ese lugar que es para el Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, les deseamos entonces un feliz día y los invitamos a seguir viviendo en comunidad el amor, la fraternidad, esa ayuda que cada uno como misioneros necesitamos, como comunidad se necesita. Le damos gracias a Papito Dios por los buenos corazones y que podamos seguir. Hay una cuenta única autorizada para Fuentes de Misericordia como comunidad católica misionera que podamos nosotros seguir colaborando, seguir ayudando, seguir para esta nueva obra, porque hoy el Evangelio nos lo dice. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Para hacer estas misiones se necesita de recursos. Y aquí tenemos entonces esta cuenta única de Fuentes de Misericordia, en esta cuenta de Nequi 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Les damos infinitas gracias por sus aportes, por su buen corazón, y también invitarlos hoy a la oración de intercesión. 3 de la tarde, rosario, la oración de intercesión que hacemos de lunes a sábado. Invitarlos también a los grupos de oración de formación y misión, porque no solamente son grupos para orar, alabar, bendecir, sino que, como lo decimos, también se hace formación para tener ese conocimiento, para el conocimiento de la palabra, porque conociendo la palabra podemos nosotros llevar esa buena noticia, esa misión a la cual estamos llamados hoy y siempre. Como todo bautizado tenemos esa misión. Entonces, muchísimas gracias a todos, Dios les bendiga, un gran abrazo,
Los esperamos entonces a las 3 de la tarde. Bendiciones para todos, un gran abrazo.